Hola chicos, ¿cómo andan? Ah, ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, recibieron los mails en donde les mencioné la actualización que hice en el Classroom. Sí, yo los estoy viendo en este momento. Bien, bueno. Llegaron. Hubo una clase, en la clase pasada, que trabajamos con el tema legal, que bueno, la idea era que quedara grabada, vi que se pudo resolver el problema, tuve un problemita en la computadora, pero lo resolví, bueno, al final se lo subí, ¿no? También le subí material de ergonomía. Bueno, yo me olvidé. ¿perdón? ¿Alguien me comentaba algo? Bueno, hoy vamos a ver un tema que yo solo os había comentado, pero creo que vale la pena una explicación más integral, ¿no? Son los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales de OSA 18001, que equivale al, creo que ahora es el 45, ISO 45001, ¿no? Básicamente, ustedes tienen que tener en cuenta que este sistema OSAS, que ahora se ha ahora migrado hacia un ISO, tiene relación con un sistema de estandarización de calidad. Básicamente, ISO significa sistema integrado estandarizado, y existe el ISO 9001, el ISO 14001, y anteriormente, hasta hace un tiempo, estaba en su equivalente el OSA 18001. ISO 9001 tiene que ver con la calidad del material del producto o servicio que se entrega. Con eso se ha ido, digamos, cada vez más haciendo obligación o imperioso cumplirlo, a punto tal que, bueno, por ejemplo, en todo lo que es la industria alimenticia, es absolutamente, ustedes van a ver en cualquier producto que satisface ISO 9001, y en ciertos ámbitos, yo trabajé en la aeronáutica hace muchísimos años que ya en la aeronáutica era absolutamente exigible para ser proveedor, para entregar servicios, para lo que fuere, cumplir esos estándares. Esos estándares lo que tienen es el hecho de que bajo un cierto control, que lo hacen auditores específicos, tienden a asegurar un estándar de calidad mediante procesos, controles y sistemas que hacen a lo que se denomina trazabilidad de los productos, de tal manera que en cierta forma, concretamente, están garantizando calidad, ¿no es cierto? Es decir, que ya no pasa a ser una cuestión subjetiva de la empresa, que haga las cosas bien porque debe entregar lo mejor a sus clientes para mantener digamos, las preferencias, etc., sino se trata de algo que estandarizado asegura cierto estándar de calidad. Es ese el concepto. No es obligatorio, pero se ha ido tornando obligatorio, concretamente ISO 9001, en la medida en que se fueron incorporando como exigencias dentro de proveedores o quienes realizan servicios dentro de ciertas áreas. Yo les menciono, por ejemplo, que en una oportunidad me tocó realizar una pericia en una empresa que realizaba mantenimiento de compresores. Paralelamente, comentario aparte, es una de las tantas empresas que me tocó ser perito, en donde la empresa terminó en quiebra, ¿no? Así que eso ya creo que se los comenté, así que bueno, es una parte, ¿no? Bien, bueno, en el caso de esta empresa, además de estas cuestiones vinculadas con la demanda laboral que la hicieron terminar en esa situación, también estaba el hecho de que tenía un cierto porte, era una pyme, y aspiraba a tener un nivel, digamos, de actividad importante, y bueno, concretamente aspiraba a ser proveedor de IPF.
no podía hacerlo precisamente porque no cumplía el estándar este de ISO 9001. Para lo cual tuvo que realizar una coordinación con un organismo que lo acredite y empezó el proceso de acreditación ISO 9001. Les cuento esto porque algo similar ocurre con los procesos de OSA 18001, que ahora es ISO 45001, y también con ISO 14001, que tiene que ver con calidad ambiental. Entonces, en ese proceso No. hay visitas de este ente que acredita, son entes privados, que tienen pueden realizar esa acreditación, y van definiendo una serie de pasos. En primera instancia, perdón, ¿hay algún retorno? Debe haber algún micrófono que no está muteado. Le pido que lo controlen, por favor. Les decía entonces que lo que se tiene que ir haciendo es definiendo manuales de proceso, en principio, luego se van buscando ciertos, o se van definiendo ciertos objetivos o etapas que se van controlando, y a lo largo de un proceso se termina finalmente en la acreditación. Yo vi, por ejemplo, que esta empresa tuvo que construir un manual de procedimiento muy detallado, evidentemente llevó bastante tiempo, pero al final sucumbió, digamos, en el proceso porque no alcanzó a lograr la acreditación cuando, bueno, cayó en esta situación de quiebra. Bien, entonces, creo que la idea de lo que es un sistema estandarizado más o menos se las transmití. Esto, como les decía, ISO 9001 tiene que ver con los productos y servicios. Hay un equivalente que tiene que ver con la calidad ambiental, y el equivalente de OSA 18001. También les mencioné que no son exigibles, pero se van tornando exigibles, sobre todo en ese orden. En primer lugar el ISO 9001, luego el 14001 y el 45001 o el OSA 18001. Le digo en esa secuencia, porque, bueno, lo que les mencionaba, hay ciertos ámbitos en donde hoy prácticamente no tiene cabida alguien que no tenga ISO 9001. Eso es lo que le pasó a la empresa esta. A eso me refiero que el hecho de que no sea obligatorio desde el punto de vista legal no implica que en ciertos ámbitos se haga prácticamente obligatorio, porque si no uno deja de poder abastecer digamos, ciertos mercados. Bien, hecha la aclaración entonces de este tema, vamos a avanzar un poco en esto. ¿Qué es un sistema de gestión? Es un sistema que gestiona la calidad, que puede gestionar, por un lado, los riesgos laborales, que sería el tema que estamos hablando, hablar o de la calidad del producto o servicio, tal como les mencioné también, o la calidad del sistema medioambiental. Es decir, que la esencia de lo que es el sistema de gestión es similar tanto para uno como para otro de estas tres opciones que les mencioné. O sea que eso, bueno, es importante que lo tengan como concepto. Bien. Este PowerPoint no lo compartió todavía, ¿no? No, después se los mencionaré. Bueno, acá hay cosas que no se las voy a detallar, las voy a ir avanzando en el Power. En algunas cosas voy a hacer un poco resumido porque es un poco largo, y la idea es darle la idea general de esto, ¿no? Bien. Básicamente todos sabemos que en una organización tiene que haber una política. La política de higiene y seguridad, ustedes saben que es quien es el responsable de la política, es el empleador. Eso está indicado en el artículo 10 del decreto 1338 del 96. Esto tiene que quedar siempre muy claro, que el servicio de higiene y seguridad es staff de asesoramiento. Y el dueño de la política, o sea, el dueño de la responsabilidad de que las cosas se hagan bien, es el empleador. No puede el empleador decir, pero yo fui mal asesorado, y con eso eximirse de su responsabilidad. Porque la responsabilidad es de él. Es como si alguien le echa la culpa al contador cuando tiene un problema con la FIP, por ejemplo. El contador es un instrumento que lo va a ayudar, que le va a trabajar su tema, pero no le va a modificar para nada su responsabilidad. Esto hay que tener presente
en orden a la responsabilidad del empleador. Ahora, una cosa es que el empleador sea responsable, ¿no es cierto? Que esto queda claro, como les dije, el artículo ese que les mencioné es muy claro. Y otra cosa es que el empleador, además de ser responsable legalmente, quiera llevar adelante una política proactiva en materia de prevención, para lo cual normalmente se trata de generar lo que sería una política que se puede transformar en lo que es una visión empresarial, en donde les quede claro y lo debe comunicar a toda la organización que para esa empresa, para esa, digamos, para la gerencia, o sea, para el más alto nivel de la empresa, quien va a dar, va a organizar la dirección del rumbo de la empresa, el tema de higiene y seguridad y la prevención es una prioridad. Es un tema importante porque para generar una cultura tiene que haber una clara, digamos, indicación del nivel más alto de la empresa que el tema de la seguridad y la prevención es una prioridad. Por eso, esto se suele materializar en algunas listas así de 3 o 4 puntos que suelen expresarse y escribirse en la entrada de la planta, por ejemplo, en donde, para darles una idea, suelen mencionar básicamente que la prevención es un aspecto central para la organización y se valora esto como un elemento importante en sus miembros, y bueno, y otros elementos más que dan a conocer en forma explícita que tienen ese compromiso. Es más, suele incorporarse también que el empleador va a estar atento a las necesidades que se requieran en orden a este tema para que se satisfagan las acciones que se propongan. ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, directrices, políticas y participación, organización, responsabilidad, competencia y capacitación, planificación y aplicación y evaluación. Bueno, en orden general, aquí a veces no están suficientemente claro en el Power ciertas cosas. Les reitero entonces que OSA 18.000 no es obligatorio, son empresas las que quieren acreditar esto. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen primero porque son convencidos, son normalmente grandes organizaciones, multinacionales, empresas que tienen un nivel de gestión que en la medida en que uno las ve que trabajan muy bien en todo lo que es la gestión general de su organización y suelen incorporar esto, uno lo asocia a esta cuestión de cumplir con estos estándares con empresas muy bien gestionadas. ¿De acuerdo? Eso no son todas, son pocas, pero es esta la idea. Insisto, entonces, no es algo obligatorio y lo hacen porque consideran que una buena gestión hecha con un buen estándar que le dé confiabilidad en los procedimientos y demás, le va a permitir lograr objetivos en materia de prevención y a su vez se convencen de que esos recursos que se van a invertir en para ese objetivo son rentables en términos de, por un lado, económicos, porque van a mejorar digamos, van a disminuir los accidentes, las enfermedades, las ausencias laborales, las superposiciones de personas en ausencias, todas las alteraciones de la producción que eso supone, incumplimientos de entrega de productos, en fin, toda una serie de aspectos que están vinculados con lo que sería una buena gestión de higiene y seguridad. Eso, digamos, un aspecto que considera la empresa que se justifica hacer y por eso se compromete con esto. Por un lado eso. Por otro lado, todos sabemos, yo ya se lo mencioné, que en orden a lo que es la motivación del personal, es importante que lleve una buena política porque el personal se siente cuidado, es decir, se siente considerado. A mí me ha tocado estar en 2 empresas, precisamente casi de opuestas, en lo que hace a lo que es la consideración del personal en materia de higiene y seguridad, y he notado claramente la disposición, el sentido de pertenencia de los empleadores
cuando están dentro de una empresa que los cuida, que hace prevención, etc. Entonces, este es otro aspecto que tiene, digamos, como aspecto de logro esta gestión con este estándar de calidad que les estoy mencionando. Y otro aspecto también tiene que ver con la imagen empresarial. Así como ISO 9001 e ISO 14001 se ha ido en muchos casos generando que en el entorno de la empresa, tanto proveedores como clientes suelen valorar este aspecto porque asegura estándares de calidad y hay, digamos, una suerte de rumbo hacia eso en lo que es el mercado, que hace que el buen cumplimiento de esto les sirva en términos de lo que sería la imagen empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, estos son, digamos, a grandes rasgos, los aspectos que justifican a una empresa abordar un mecanismo o un sistema de gestión de la calidad que, como les dije, no es obligatorio. Bien, entonces, cuando hablamos de obligatorio, nos podríamos plantear lo siguiente. ¿Qué es lo obligatorio y qué es lo no obligatorio en materia de higiene y seguridad? Esto se divide muy fácil, muy claramente. Obligatorio es todo lo que la normativa vigente lo establece como tal. En el caso de la Argentina, ustedes saben que existe, por un lado, la Ley de Higiene y Seguridad, la 19.587, el decreto 351 reglamentario, el decreto, bueno, 911 para el caso de las actividades de la construcción y el decreto equivalente para el agro. Existen también normativas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que también son obligatorias, y todo eso constituye el marco regulatorio obligatorio al cual uno se debe, digamos, adecuar. También hay un rol en el que intervienen las ART, y las ART hacen cumplir ciertas exigencias al empleador que tienen relación con todas las normativas vigentes. Por solo ponerles un ejemplo, le menciono que en la empresa en donde yo estoy trabajando como asesor, ha entrado dentro de lo que se llama un programa de reducción de la siniestralidad. Esto tiene relación con una base estadística que lleva la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en la que hace comparaciones de niveles de enfermedades o accidentes, es decir, de situaciones informadas a la RT, comparativamente con otras empresas del mismo sector. Y aquellas que están en un alto nivel de ausencia o de situaciones de enfermedades o accidentes, etc., las coloca dentro de este régimen de denominadas empresas testigo, a las cuales les aplica un plan de reducción de la siniestralidad. Y eso supone que la RT hace un programa, establece una serie de, digamos, de objetivos dentro de ese programa y hace el seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también forma parte de lo que uno tiene que cumplir en materia de lo que es normativas obligatorias, tal como yo les mencioné anteriormente. Bien, pero el sistema de gestión de la calidad, en lo que hace prevención, como les digo, está por encima del nivel de la normativa. Es decir, tiende a lo que sería optimizar la prevención, como les digo, por encima, es decir, ir más allá de lo que la normativa y la legislación exige. Eso obviamente supone como condición de base que la normativa se cumpla. Lo primero que hacen estos sistemas de gestión es asegurar sistemas de controles que permitan la verificación de que se está cumpliendo con toda la normativa vigente. Por eso sería lo que podemos denominar el punto de partida. Nadie puede pensar que va a estar intentando hacer algo por encima del marco legal si no me asegura en principio de que el marco legal lo está cumpliendo. Para lo cual tiene que asegurarse que tiene los procedimientos de verificación de las nuevas normativas, de aplicación, de seguimiento, etcétera, etcétera. Parte de lo que son todos estos sistemas
es lo que se llaman los procesos y la trazabilidad de los procesos. ¿Qué significa? Que tienen que haber definidos en esos procesos roles y tienen que quedar registros que hacen a la trazabilidad para que las situaciones que puedan generarse de error no queden aisladas y se puedan controlar y se puedan verificar. Así que por eso es el concepto de trazabilidad. Bien. Bueno, acá hay equivalentes de distintos países, pero no viene al caso, porque en definitiva el concepto es el mismo. Yo le digo que tengo poca Hablamos experiencia. de lo que sí es ¿Perdón? obligatorio y lo que no. Lo que no está, digamos, dentro de lo que es todo lo que es OSA 18001, que como le digo, parte de OSA 18001 es asegurarse el cumplimiento de la normativa y la otra parte es gestionar por encima de esa normativa, ya le voy a explicar de qué manera, un estándar, llamémosle alto, en lo que hace a la prevención. ¿Se entiende? Pero eso está dentro de lo no obligatorio. Eso está dentro de lo no obligatorio. La ley a usted lo obliga a cumplir la norma. Si a partir de allí, les menciono por ejemplo lo siguiente, uno de los temas, después lo vamos a ver más en detalle. Los sistemas de tratamiento de disconformidades. Es decir, cuando hay una situación en donde algún operario o en donde se surge alguna situación dudosa, dentro del procedimiento que establece este sistema, interviene un comité, el comité que integran por un lado el empresariado, por otro lado los trabajadores, por otro lado el Servicio de Higiene y Seguridad, analiza esa situación, que por ejemplo puede haber sido detectada por algún empleado, y deja un registro de esa situación, que sería lo que se llama una disconformidad o un acto inseguro, y si hay algo que mejorar, lo establece y establece las acciones correspondientes. Bueno, esto que les acabo de mencionar no es obligatorio por la normativa vigente, ¿se entiende? Esto que se llama gestión de la calidad, lo que se llama mejora continua, es algo que está por encima de la obligatoriedad legal. ¿Se entendió la idea? Sí, más o menos. Estoy medio perdida. Pero sí. Es decir, claramente, la normativa le establece ciertas cosas. El Sí. concepto de mejora continua, que es un procedimiento donde integran este comité de seguridad, en donde No entiendo intervienen... por qué está dentro de lo no obligatorio. Eso me cuesta entender. Y lo no obligatorio es porque usted puede, la norma establece lo que sería una condición base de prevención, que normalmente en principio debería ser razonablemente adecuada o suficiente. Sin embargo, todos sabemos que la gestión de la prevención puede estar optimizándose por encima de lo que la normativa legal establece. Eso es un concepto que podríamos, el ejemplo que les mencioné de lo que es el sistema de mejora continua, que no es obligatorio, le da una idea de qué significa gestionar la seguridad por encima de lo obligatorio. Obviamente que usted, si quiere gestionar por encima de lo obligatorio, obviamente que tiene que tener todas las instalaciones eléctricas que cumplan con las normativas vigentes, las máquinas y herramientas que cumplan con todas las normativas y con todas las condiciones que están establecidas en las normas, en el decreto 351, en las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. También se aplican criterios de utilización de normas extranjeras, procedimientos de trabajo seguro, acciones de prevención para cada tipo de máquina. Es decir, todo lo que surge como algo, llamémosle, que hace el cumplimiento de las normativas, se supone que tiene que estar bien cumplido, que como les dije, la condición de base para la gestión de la calidad de la prevención en el modelo OSA 18001 o ISO 45001. ¿Se aclaró el tema? Sí, un poco. Bueno, les comento que obviamente yo desconozco este tema en otros países,
A mí, por ejemplo, me ha tocado visitar Toyota. Toyota trabaja con este sistema de gestión. Realmente es un sistema, incluso a empresas que trabajan, yo creo que lo pueden hacer dentro de distintos niveles de optimización. Y eso tiene que ver con qué importancia le da la empresa a este tema. A mí me tocó hacer una pericia en una empresa, Pilkington, que es una empresa que fabrica parabrisas, que llevaban este sistema de gestión, pero no era comparable a lo que pude ver en Toyota. En Toyota realmente está en un grado extremo esto. Incluso en mi reflexión, y algunas personas escuché comentarios, que esto ya puesto en términos o en forma excesiva, produce ciertas trabas en lo que sería la operatividad, digamos, de la empresa. Pero bueno, estas son apreciaciones subjetivas. Sin duda Toyota es una empresa de gran nivel y hay que tener presente que las empresas de ese nivel son gestionadas con asesores que hacen lo que se llama reingeniería de las organizaciones. Es decir, trabajan optimizando todos los modos de gestión y yo creo que por ese solo hecho ya constituye un modelo a tener como referencia. Obviamente que una pyme no va a aspirar a lograr lo que hoy está aspirando Toyota, ¿de acuerdo? Sin duda que eso también va a tener que ver con la escala de la empresa y su realidad. ¿Se entiende la idea? Sí, Bien, esto les menciono un poco para que tengan presente que en tanto que ISO 9001, por ejemplo, hoy está totalmente, digamos, extendido. Les mencioné el ejemplo de que cualquier alimento que ustedes vean, compren, o muchos otros productos de diverso tipo, si se fijan en la etiqueta van a ver que satisface ISO 9001. ISO 14001 está muy relacionado con aquellas empresas que pueden ser contaminantes del medio ambiente. Por ejemplo, cualquier petrolera va a satisfacer ISO 14001, porque además le da una buena imagen empresarial y es un gran tema cuando el medio ambiente es un problema que impacta mucho en la percepción de las personas, de los clientes y demás, que esas empresas que tienen esa situación satisfagan esos estándares. Seguramente también debe pasar lo mismo con las tabacaleras, que deben satisfacer ISO 14001, y les mencioné esos ejemplos. Está más extendido, tanto ISO 9001 como 14001, OSA 18001 no está, o ISO 45001 no está extendido en ese nivel, pero bueno, es eso en general lo que les puedo comentar. Obviamente que hay una dirección en el sentido de que hay cada vez más. Yo he verificado que hay registros de mayores cantidades de empresas que actualmente satisfacen estos estándares. Así que, bueno, es un proceso que está en esa dirección. El único objetivo de este tema es que ustedes reconozcan este tema y lo conozcan como aspecto o realidad que hace a la gestión. Yo, cuando terminé mi carrera de higiene y seguridad, hice un curso específico en OSA 18001, bueno, que me sirvió para entender este tema. Probablemente, quizás pueda ser que ustedes tengan más o menos aplicación, depende de dónde trabajen este tema, pero no pueden desconocer, ¿de acuerdo? A mí me ha tocado en otro instituto que daba la gestión ambiental, que enviamos pasantes a una empresa y no conocían de sistemas de gestión. ISO 9001, 14001, OSAS, y los devolvieron. Le dijeron, mire, ustedes, si no conocen de esto, están bastante fuera de lo que es el conocimiento de aspectos que hacen a las organizaciones actuales. Entonces, no pueden ustedes desconocer esto y la idea fundamentalmente es que el concepto lo tengan en claro. Más allá que quizás la aplicación, el día que ustedes trabajen como técnico, no va a ser muy directa. Como les digo, esto está restringido a algunas empresas, cada vez más, pero no son muchas todavía. Y probablemente ustedes el día de mañana trabajen en lugares donde esto no está en aplicación, pero deben conocer. Bien, sigo entonces.
Tenemos políticas, objetivos y metas, organización, distribución, responsabilidad de funciones, sistema documental. Yo le mencionaba que es muy importante lo que son los sistemas documentales. ¿Por qué? Porque hacen a la trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? Es poder, ante una situación, hacer una verificación de cómo se intervino. Les menciono algo relacionado con la industria aeronáutica, donde yo trabajé muchísimo tiempo. Todos los procesos de mantenimiento, todos los procesos de acciones de prevención, que tienen una serie de tareas y demás, tienen que ir firmadas por el operario que hace la tarea, y al lado, algunas, según a las tareas que se llaman disruptivas, aquellas que son importantes, que hacen a la calidad de una mayor medida que el resto, tiene que ser controlada por un supervisor de calidad, y todo eso tiene que quedar registrado en una planilla. Entonces, supongamos, hay una aeronave que ha pasado por un proceso de inspección tal, de 500 horas de vida o de media vida, que se llaman, no importa. Yo quiero saber si se han cumplido todos los pasos. Tengo los registros. Y yo me aseguro con esos registros que se han cumplido. Y además sé quiénes han intervenido. ¿Se entiende el concepto de lo que es la documentación para lograr la trazabilidad? Algo más o menos parecido tiene relación con el tema de la gestión de la prevención. Control y evaluación es algo muy importante, porque todo este proceso, ya lo vamos a ver en alguna pantalla al final, es un proceso cíclico, de cierta manera, porque todo lo que se todo lo que se evalúa, se planifica y se ejecuta, se evalúa, y de esa evaluación y de ese control, se controla, mejor dicho, porque la evaluación sería el segundo paso. Primero recuerden que identificación de riesgo, luego evaluación, luego planificación, luego ejecución, y después viene la etapa de control. En la etapa de control es cuando se cierra el circuito, y tiene que existir lo que se llama un retorno. En inglés se suele llamar feedback. ¿Qué significa eso? Que yo del control, si advierto que hay diferencias en relación a lo que he planificado, tengo que volver a iniciar el ciclo realizando nuevas identificaciones o evaluaciones y reviendo la planificación, haciendo nuevas acciones, ejecutándolo, etc. Es el concepto de esa idea, llamémosle cíclica, que empieza o tiene todo un proceso, termina con el control y luego tiene un retorno para corregir cuando de ese control surgen desvíos. Bien. Bueno, los sistemas tienen que ser completos, integrados, comprensivos, abiertos. Comprensivos en el sentido que sean claros, que todos los implicados deben conocer y comprender sus funciones, responsabilidades. No se trata de generar una burocracia, tiene que ser algo, digamos, simple, en la medida que se pueda, por supuesto. Tienen que entender cada uno cuáles son sus responsabilidades. Es decir, tienen que no ser algo engorroso, sino ser algo, digamos, simple y comprensivo. Tiene que ser integrado, en el sentido que tiene que tener a todos, completo, ¿no es cierto? Y abierto, en el sentido que debe permitir cambios o modificaciones en base al principio de mejora continua, que es lo que les hablé. No puedo establecer un procedimiento rígido que no admita retoques que surgen precisamente de la idea de la mejora continua. Bien. Algunas pantallas se las explico. Bueno, tenemos acá política, planificación, implementación y operación, verificación y acción correctora, revisión por la dirección, que es lo que le mencioné. Esto está puesto acá en una dirección, también puede ser puesto dentro de un círculo, y todo eso constituye el sistema de gestión y salud laboral. Fíjense que cuando termina la revisión hay un loop que vuelve de nuevo arriba, porque de la revisión de la dirección puede haber correcciones que deben realizarse. En este caso, esta explicación de la secuencia está en el plano más alto de lo que sería el sistema. Hay que tener en cuenta que la política la establece el nivel empresarial, el nivel más alto de la organización, y tiene que tener la manera de poder, a través de las auditorías y en los controles, verificar si se cumplen esos objetivos de esa política
y si no, realizar las correcciones correspondientes. Por eso está el lazo de retorno luego de la revisión por la dirección. En todo esto supone algo que es bastante difícil y no suele ser muy aplicable en las empresas. Y esto lo digo por experiencia, me ha tocado en muchos casos interactuar con recursos humanos, que es quien maneja el área de higiene y seguridad, y suele haber, yo les mencioné ejemplos, que recursos humanos no conoce bien cuál es la realidad de higiene y seguridad. Normalmente es un área que no la suelen gestionar, por lo tanto higiene y seguridad en muchos casos se autogestiona, con lo cual obviamente no se cumple este circuito. Yo les había mencionado que esa suerte de inconexión o no comunicación adecuada entre el área de recursos humanos y el área de servicios, pensemos en el área de recursos humanos como el representante de la más alta, del más alto nivel de la organización, porque es a través de esa área que depende del nivel más alto de la organización. Entonces, si el que lleva el higiene y seguridad no sabe manejar el lenguaje adecuado para explicarle al responsable, que es el área de recursos humanos, sus objetivos, marcar sus prioridades en forma bien definida, valorizar sus propuestas, y no hace una buena gestión, higiene y seguridad, es probable que del otro lado tampoco se cumpla el adecuado control y la gestión en definitiva se vea degradada. Eso termina en esto que yo les mencionaba, en donde, bueno, higiene y seguridad, tache el cuadrito, se autogestiona y suele haber muchos desvíos y sobre todo no conocimiento del alto nivel de la empresa, de a dónde se está y en qué rumbo se está manejando este tema. Esto que les estoy mencionando suele ser un poco la situación más común en las empresas, al menos en la que a mí me toca. En la que me ha tocado auditar, que son muchas, yo ya les mencioné, por las pericias que he realizado. Entonces, esto no ocurre en Toyota, no ocurría en Pilkington, seguramente hay otras empresas que trabajan con estándares de seguridad y demás, en donde el nivel, digamos, de la empresa que corresponde, recursos humanos, y el nivel superior, tiene muy claramente definidos los objetivos en materia de higiene y seguridad y tiene los controles de auditoría que le permiten definir que las metas se vayan cumpliendo y que haya un control, digamos, de la acción y la gestión que se hace. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Sí, profe. Bueno, de acuerdo. Bueno,